Bienvenidos a Blascorp, el canal de confianza para aprender algo nuevo y hacer algo útil. Hoy nos sumergiremos en Satisfactory y en un nuevo mod que intentaremos fabricar. ¡Mierda! ¡Fuck! ¿Cómo estamos, chicos? Hace tiempo que vengo echándole horas a un videojuego llamado Satisfactory, donde mi autismo se convierte en un superpoder más bien que en un gran problema. Y le he echado tantas horas que hasta se me ha ocurrido un pequeño gadget que os puede ayudar a vosotros también, ya que mejora la experiencia de juego. Así que en este vídeo veremos el Satisfactory Monitoring System, un aparatito que mide el estatus de la red eléctrica. De momento. Se pueden hacer más cosas, pudiendo monitorear inclusive fuera del juego, es decir, tabeado, ¿no? Dejándolo a AFK. Hoy vamos a ver cómo se construye, cómo se instala todo el software necesario, que no es mucho, y una prueba de funcionamiento para ver si os interesa hacerlo. Así que espero que os guste. Vamos a ello. Y vamos a comprobar cómo funciona esto en un entorno realista. Por ejemplo, estamos aquí en mi planta de carbón, concretamente aquí en el Northern Forest, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a comprobar, vamos a ver cómo se modifica la capacidad máxima de la red y cómo modifica el porcentaje de consumo y los LEDs, mientras desactivo ciertas plantas de producción de energía. Vamos a ver, vamos a desactivar uno. Vale, empieza a subir. Hemos visto que hemos reducido una, perfecto. Vamos a reducir otra más. Ya está subiendo a niveles peligrosos, lo habéis visto, ¿no? A 70, 75%. 85. 80. Si apago otro más, adiós a la red. Ahí está. Vale, sí, pero ¿cómo se hace la vaina? Lo primero que haremos es instalarnos el Satisfactory Mod Manager, ya que utilizará un mod que ya existe para darnos esta información. Concretamente es el Fixing Remote Monitoring, el que tenemos aquí delante. No lo he hecho yo, por cierto. Aparte de ese, instalaremos un mod match que es el Production Stats y el Smart, que funciona bastante bien, pero no es necesario realmente. Después iremos al link de la descripción de mi página de GitHub. En este caso descargaremos todo lo que hay aquí. De esta manera. Lo descarguéis, lo descomprimís y veréis que tenéis una guía, tanto de conexiones como de partes. Esta parte de aquí es muy importante porque es todo el software. Arrastrarla toda directamente hacia donde queráis y aquí es donde activaremos el mod. Pero antes de todo eso vamos a ver cómo se monta. Hay dos maneras principales. Utilizando un breadboard, que nos da versatilidad ya que podemos poner donde queramos todos los componentes y bridarlo. O también tenemos la opción de hacer una carcasa impresa en 3D. Esta la he diseñado yo mismo. Es simple pero funciona perfectamente para su cometido. Iremos por esta ruta para el resto de la build. Así que vamos a imprimir todas las piezas y preparar la electrónica, que aquí viene todos los pasos de construcción. Esta es la carcasa de la que hablábamos antes. Encontraréis que hay dos tapas a elegir disponibles. Hagamos un listado de electrónica. Tenemos aquí el Arduino Uno, nuestra LED RGB ya preparado con los conectores específicos, la pantallita OLED, el botón, que por cierto tenemos que soldar a los conectores porque si no, no tendremos el conector, y los tornillos de métrica 3 y métrica 2 por 15. Ahora meteremos el Arduino dentro de la caja, asegurándolo con sus tornillos y sus tuercas. Y empezaremos a montar la electrónica de la tapa. Empezaremos con la tira de LED, que la pondremos como hemos visto en pantalla, y le pondremos sus tornillos. Ojo al tensarla, que no se os doble tanto. Ponemos el botón, simplemente pasamos los cables por el agujero, le ponemos su contratuerca y ya estaría. Por último, encuadramos la pantalla, le ponemos dos tornillos y ya lo tendríamos. Listo para conectarlo todo al Arduino. Para conectar todo al Arduino nos basaremos en el esquema este de aquí, que utilizaremos como guía para conectarlo todo. Una vez todo conectado, cerramos el aparato, le ponemos los tornillos finales y así es como queda. Ahora lo vamos a conectar al PC para instalarle el software. Vale, ahora lo que vamos a hacer es instalar el software de Arduino en nuestra placa. Para eso vamos a la carpeta de antes. Aquí tenemos dos carpetas principalmente, tenemos la de experimental y la de Arduino directamente. Nosotros vamos a instalar directamente la de Arduino, porque la de experimental tenemos otras funciones como por ejemplo producción, pero de momento no están acabadas. Por tanto vamos a ir a Arduino Code, abrimos el archivo INO y una vez abierto lo primero que vamos a hacer es instalar estas reposiciones, el NeoPixel, SSD, etcétera, que las podemos buscar aquí. Luego vamos a seleccionar nuestra placa,
que la tenemos conectada por USB. Anotaros bien en qué puerto USB lo tenemos, porque el COM5 lo vamos a utilizar para modificar ligeramente nuestro script. Si no es COM5, lo tenemos que modificar ligeramente para que se comuniquen correctamente. Tras haber subido el código, vamos a ir al archivo Python, que es satispanel sample. Lo vamos a editar. Si no tenéis el Notepad, podéis utilizar cualquier otro editor como el bloque de texto. Y justamente aquí, en puerto, pondremos COM5 o COM el que te haya tocado en tu Arduino. Con esto ya lo tenemos todo. No hay que tocar más. Una vez hemos entrado en el juego, si no se ha iniciado automáticamente el servidor, simplemente ponemos aquí frm http start. Y ya está. Ya lo tenemos funcionando. ¿Lo veis, no? Ya lo tenemos funcionando. Ya está. Si has hecho todo esto, lo más probable es que ya tengas tu aparato funcional. Así que vamos a ver cómo se iniciaría una vez tú ya lo tengas todo listo. Y haremos un par de pruebas para ver qué tal funciona. A ver qué podemos hacer. Una vez hemos conectado el aparato al ordenador por USB, ya podemos empezar a usarlo. Para eso, abriremos Satisfactory Mod Manager y iniciaremos el juego. Una vez dentro, simplemente tenemos que tabear, nos vamos a la carpeta de Satisfactory Panel e iniciamos el runpanel.bat, que es nuestro ejecutable. Nos tiene que salir algo parecido a esto y cambiará la pantalla del Arduino, ya que se estará comunicando. Volvemos al juego y jugamos. Una vez dentro del juego ya deberíamos ver la potencia. En mi caso no se ve. ¿Por qué? Porque no se ha iniciado el servidor de manera automática. Lo iniciamos manualmente, no pasa nada. Para eso ponemos frm y ya funciona. Como podéis ver, ya está transmitiendo la señal al aparato y ya estamos viendo la capacidad de la red. De hecho, lo voy a poner en el otro modo que a mí me gusta más porque me enseña la capacidad, el margen y varios datos importantes de la red. Bueno, sabiendo ya todo esto, ¿por qué no vamos a hacer un par de pruebas a ver qué tal funciona? Y sobre todo, ¿cómo se puede usar este aparato? Aquí tenemos otro ejemplo. He parado toda la planta de generación de energía de mi mundo para hacer este ejemplo concreto, en el que tenemos sobre todo generadores de biomasa. Este es el caso en el que más útil es este aparato. Esto a lo que se va a dedicar es a hacer rotores. Y le damos a on. Como veis, disparamos a 60 de capacidad, pero no tenemos consumo. Así que en el momento que yo ponga aquí las Iron Rods, empezaremos a tener consumo. Ahí va a empezar a alimentar. Ya tenemos consumo, 4 megavatios. Si os fijáis es constante de momento, eso es porque le llegan los materiales just in time. Le llegan cuando tienen que llegarle, así que el consumo es constante. Ahora como veis acaba de iniciar el assembler, y ya se ha disparado de un 6% de consumo a un 31%. Pero como veis se acaba de parar, por tanto no estamos siendo eficientes, y esto también te lo muestra el aparato, debido al consumo. Veremos qué pasa si desconectamos uno de los quemadores de biomasa que tenemos. Fijaros que ahora estamos a un 13% y se dispara a un 63%. Y así es como sabemos si somos eficientes o no. Pues nada chicos, esto es todo por hoy. Si os ha gustado, por favor, comentad, darle like, todo eso, porque estos vídeos cuestan mucho de hacer. Sé que este contenido ha sido un poquito más tirando a tutorial más que entretenido, pero creo que la ocasión lo merecía. Es algo realmente útil y creo que todo el mundo puede hacerlo. Aparte de eso, acordaros de pasaros por la descripción donde tenéis todos los links hacia enlaces de compra, la guía, los esquemas, todo. También si me queréis apoyar y queréis hacer el proyecto también, tenéis la opción de comprar una tapa personalizada por mí. Esa tapa es para ayudarme, simplemente porque al final estos vídeos cuestan un montón de hacer y financiarlos no los voy a financiar con 100 visitas. No sé si me entendéis. Hola. Y nada chicos, yo y mi gato nos despedimos por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.